Hola, hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Acá estamos en Buenos Aires con bastante frío, pero bueno, quería hacer un video eh, sobre un tema que me pareció que llamó la atención em, en nuestro canal de genealogía del Paraguay en YouTube. Subí hace unos días dos videos sobre la temática de la selección paraguaya, ¿no? Aprovechando que estamos en el Mundial. Em, los videos se llaman Apellidos de la selección paraguaya y lo dividí en dos partes. Y bueno, en el video segundo, eh, el último jugador que, a- que analicé su apellido se llama Isidro Pita, ¿no? A ver, acá lo tenemos. Este es mi Instagram. Yo acá también subí una ficha para cada jugador, ¿no? Con un análisis breve de su apellido. Me meto acá en Isidro Pita. Y bueno, este fue uno de los que más me llamó la atención cuando empecé a investigar el origen de este apellido. Porque Pita, bueno, en el caso de este jugador, Isidro Miguel Pita, su apellido se escribe con doble T. Entonces esto puede llevar a una confusión porque al ser un apellido escrito con doble T, suena como italiano, ¿no? Pero bueno, el apellido Pita es un apellido de origen guaraní, de la zona de Altos, Atirá y otros pueblos del departamento de Cordillera. ¿Y cómo sé esto? Bueno, porque aparecen muchas personas con este apellido Pita, aunque aparecen con una T en documentos del Archivo Nacional de Asunción, siempre asociados con indios guaraníes. Aunque aparecen también algunos con doble T, pero en épocas posteriores en algunos registros parroquiales. Hay ramas antiguas de esta familia en Tobatí y Luque. Bueno, en este video quiero hablar de este tema, espero que se entienda, que pueda explicarme bien y eh, que me funcione todo acá. Estoy compartiendo una pantalla y espero que se vea bien. Bueno, en los comentarios del video sobre los apellidos de la selección, varios comentaron sobre el apellido Pita y dijeron, por ejemplo, que como está escrito con doble T debería ser italiano. Está bien, ya dijimos eso. Hay muchos apellidos, por supuesto, en Italia que tienen doble T, como Bettinotti, Bugatti, Mattioli, Pastorutti, Patti, no sé, hay muchísimos, Porchetto, Sperati, Zanetti, y hay una lista larguísima, ¿no? Eh, Es una pista, pero no indica, no es suficiente para probar que un apellido es italiano, ¿no? Además, justamente Isidro Pita es un chico rubio, ¿no? Con ojos claros y barba pelirroja. Entonces esto nos lleva a pensar, bueno, es imposible que tenga origen guaraní, porque no tiene los rasgos fenotípicos del aborigen guaraní, digamos, ¿no? Eh, Además le dicen el vikingo, así que, bueno, también es una pista que se puede considerar. Otra cosa que dijeron fue que podría haber un apellido Pita de origen guaraní, que podría significar rojo o colorado, del guaraní Pitá, pero este apellido ya no existe y se confunde por homofonía, o sea, suena igual, con el Pita de doble T de origen italiano. Bueno, otro argumento. Un usuario de YouTube, Néstor Pita 6958, con un tono un poco agresivo, pero me parece innecesario, pero bueno, me dijo que estoy muy equivocado y me calificó de charlatán y fascineroso. Y me dijo que debería borrar el video donde hablo del origen del apellido Pita. Y en uno de sus comentarios me presentó la genealogía de Isidro Pita, el jugador de fútbol, siguiendo la línea del apellido, hasta llegar a su abuela en quinto grado llamada Felicidad Pita. Verifiqué la información y es correcta, está bien hecha esa genealogía. Lo que no puedo encontrar, o sea, no encontré evidencia documental, es de una afirmación que hizo Néstor Pita, de que Felicidad Pita era hija de un italiano que llegó al Paraguay vía Buenos Aires en 1849 y que se llamaba Giuseppe Antonio Pita. Bueno, esto en principio me pareció poco probable, pero me puse a investigar porque podría haber sido posible, no es imposible,
que haya habido un italiano llamado así. Yo pensaba también en que las fronteras del Paraguay estuvieron cerradas durante la época de Gaspar Rodríguez de Francia, pero eso fue hasta 1840, cuando él falleció. Después empezó a abrirse un poco el Paraguay para recibir extranjeros. Llegaron muchos italianos, creo que en épocas un poco posteriores, ¿no? Más hacia 1860 en adelante, 1850, 1860. Pero bueno, este hombre dice que en 1849 llegó Giuseppe Antonio Pita con doble T. Este sería entonces el patriarca de los Pita de Tobatí, ¿no? Porque Felicidad Pita es de Tobatí. De ellas salen dos ramas numerosas, porque tuvo dos hijos varones y de ahí salen muchas personas que tienen este apellido, que bueno, muchos todavía siguen en Tobatí, otros se han esparcido. Bueno, eh, estos argumentos me parecieron razonables, ¿no? Pero no son suficientes como para probar, ¿no? Por supuesto, siempre para hacer genealogía hay que hacerlo con fuentes documentales. Y en este video quisiera presentar algunos de esos documentos para apoyar mi teoría de que Felicidad Pita de Tobatí, ancestra de Isidro Pita, el futbolista, era de origen guaraní. Bueno, eh, en cuanto a los apellidos guaraníes en el Paraguay, mencioné antes que, bueno, en el video anterior yo mencioné que no fueron muchos los apellidos guaraníes que sobrevivieron en el Paraguay. Esto se debe a bueno, a un decreto del 7 de octubre de 1848 del presidente Carlos Antonio López, que decía que bueno, el Estado paraguayo empezaba a centralizar toda la administración de la actividad productiva de todo el país. Y esto incluía expropiar los 21 pueblos de indios que había en esa época. Habían pueblos de indios, y parte de esos pueblos de indios eran Tobatí, justamente, Altos, Atirá, que son pueblos vecinos, Yuté, Itapé, Cazapá, San Joaquín, etcétera. Había muchos. Y eso se puede comprobar cuando uno ve los censos de 1846 y ve que algunos censos son solamente de naturales, entre comillas, que serían los aborígenes. Y uno puede ver ahí decenas o cientos de apellidos guaraníes. Todo eso cambió a partir de este decreto de Carlos Antonio López, porque parte del decreto fue la abolición o adaptación de los apellidos guaraníes, que se tradujeron al castellano o se reemplazaron por fonética. Por ejemplo, apellidos como Ibote pasaron a ser Flor o Flores. Eh, Hay un libro, a ver si puedo compartir la pantalla, de León Cadogan, que era un estudioso de la lengua guaraní. Em, Voy a compartir la pantalla, a ver si me sale. Ahí está, creo que debería verse. Bueno, en la página 20 y 21 de su libro, que se llama Mil apellidos guaraníes, yo acá voy a remarcar una parte. A ver, sí, dice así, León Cadogan. Ya a comienzos de siglo, era escaso el número de apellidos guaraníes empleados en el Paraguay, porque al concedérseles a los habitantes de los pueblos de indios y ex misiones jesuíticas a mediados del siglo pasado los mismos derechos de que gozaban los demás naturales de la República, se les permitió cambiar el apellido. Fue una medida indispensable porque al indio guaraní, a pesar de los tirambos de nuestros intelectuales, en el Paraguay se le considera como un animal, como lo dice Bertoni en su Civilización guaraní. Y lógicamente, al ser emancipados los indios de las reducciones por don Carlos Antonio, optaron estos por cambiar sus apellidos guaraníes por apellidos españoles. Y después empieza a hablar bueno, él hizo una investigación, recorrió algunos registros civiles, parroquias, en donde puedo notar que, por supuesto, después de ese decreto, prácticamente no quedaron apellidos guaraníes, solamente algunos poquitos, que ahora vamos a ver cuáles son. Vuelvo a la otra pantalla. Espero que esté quedando bien esto. Bueno,
Veo que acá la mirada de León Cadogan era bastante benevolente con respecto al decreto de López y lo vio como algo positivo, esta pérdida, digamos, de los apellidos guaraníes. Él dice que López emancipó a los indios y que estos decidieron cambiar sus apellidos, ¿no? Por las versiones españolizadas de los mismos o directamente por otros apellidos españoles que de su elección. He leído en otras partes también que, bueno, este cambio se interpreta como una medida forzosa. Yo me inclino más hacia esta visión, que fue una medida forzosa que contribuyó a la pérdida de identidad de los guaraníes. Bueno, de todas maneras, lo que nos interesa acá es que a partir de ese año cambió este tema y la mayoría de los apellidos guaraníes se perdieron, pero no todos. Algunos sobrevivieron. Yo la verdad no sé bien cómo, pero bueno, algunos sobrevivieron, son poquitos, pero están todavía hasta hoy, hay descendientes y hay gente que tiene apellidos guaraníes, por ejemplo, Arecó, Arepocó, Acá, Cuché, con su variante Cuyer, que en otro video podemos hablar de ese apellido, Cuyurí, Ñamandú, Ñumbay, Paranderí, Tamay, Chaari, Chambay, Cherutá, etcétera. Todavía se utilizan. Y ahora vamos a ver por algunos documentos que también se utiliza el apellido Pita. Em, Forma parte de esta lista también. Vamos al grano entonces. Ya hechas estas aclaraciones, voy a presentar la evidencia documental del origen del apellido Pita en Paraguay. Bueno, dijimos que el futbolista Isidro Pita es parte de la séptima generación de una familia Pita de Tobatí, que empieza con una mujer llamada Felicidad Pita, nacida aproximadamente en 1820. Felicidad Pita tuvo un hijo llamado Emeterio Pita en 1852. Busqué, pero no pude encontrar quiénes eran los padres de Felicidad Pita, o la madre, en caso de que haya sido hija natural. No aparece en el censo de Tobatí de 1846. No significa que no vivía ahí, probablemente vivía ahí y no la censaron, o simplemente no vivía ahí, vivía en un pueblo vecino, o vivía en otro lado. Bueno, pero de todas maneras, muy cerca de Tobatí está Atirán, a solo 17 kilómetros. Y ahí sí puede encontrar a varias personas de apellido Pita. Así que vamos a ir viendo cada uno de los documentos. A ver, voy a pegar acá un link, si lo puedo ver. Acá hay algo. Bueno, em, vamos de vuelta porque no le pegué bien. Acá, a ver. Ahí está. Bueno, este es un censo que se realizó. Perdón, no es un censo. Esto es un documento que se llama Comprobantes de las cuentas de los meses de enero, febrero, marzo y abril del Real Hospital. A ver si lo creo que está acá. Eh, a ver acá. Ahí está. Este es el título y esto está en el Archivo Nacional de Asunción, sección Nueva Encuadernación, volumen 503, año 1791. Comprobantes de las cuentas de los meses de enero, febrero, marzo y abril. Muy bien. Ahora vamos a la página donde estábamos antes, que era la página, a ver, 84. Y acá vamos a ver un asiento una, eh, de Atirá, ¿no? Entonces acá dice, Atirá. Pagué a Fernando Chueri, Salvador Baracarí, Lázaro y Andrés Pita, indios. ¿Va? 10 pesos de plata y por su salario de un mes de trabajo de 20 reales, debe ser esto, el mes. Y Dioniso Cañiza dio el recibo por nosotros. Muy bien. Bueno, después sigue con otras cosas. Pero acá vemos cómo aparece unos Lázaro y Andrés Pita en Atira
año 1791. Esto es muy cerca de Tobatí. Muy bien, sigamos con otro documento, también súper interesante que pude encontrar. Em, a ver, dice, esto es testimonio de la revisita de los naturales del pueblo de Atirá, practicada en el año 1802. ¿Qué es esto? Bueno, esto es un padrón de indios. ¿Ah? Estamos hablando todavía 1802, poco antes de la independencia del Paraguay, pero estos eran, o sea, es- esta visita del gobernador de los naturales, esto se refiere a una visita de las encomiendas. O sea, estos eran los indios que pertenecían a ciertos encomenderos y una institución muy antigua del Paraguay, de los tiempos de la conquista que existía. Estaban los encomenderos españoles, ¿no? Y sus indios que trabajaban para ellos. Y esas encomiendas se iban heredando, ¿no? Se moría el encomendero, lo heredaba su hijo, y así se podía pasar de un español a otro, digamos. Así, esa institución duró más de 3 siglos en Paraguay, hasta la época de la independencia, que ya se abolió. Bueno, a ver en la página 214 creo que es, a ver. em, sí, vamos de vuelta, vamos por acá. Página 213. Bueno, estamos en este padrón de naturales, ¿no? O censo de encomenderos, le podemos llamar también. Y acá aparece la encomienda de don Manuel Cabañas, en segunda vida, o sea que la había heredado, probablemente de su padre. Bueno, dice, no habiendo más indios ni familias de esta encomienda, se pasó a empadronar la de don Manuel Cabañas, que posee en segunda vida, según los despachos que presento, como también documento de los ministros principales de la Real Hacienda, con que acreditó haber pagado, a ver, vamos para acá, el derecho de media annata, parece que dice ahí. Este no sé qué significa, pero bueno. La encomienda es de Manuel Cabañas, y acá vamos a ver que empiezan la lista de los indios que estaban a su cargo, ¿no? Pedro José Sapí, cacique principal, corregidor, casado con doña Petrona, bueno, y así, doña Rosa, viuda de don Pedro Pablo Sapí, Tomás Sapí, cacique, Miguel Antonio, bueno, María Candelaria Cucharé, huérfana, Cipriano Cucharé. Y acá vemos, pero que se vea bien, María Joaquina Pita, ¿no? Hija de Catalina Taicó. Tiene dos hijos, Juan José, vamos a la siguiente página, de 22 años, y Regalado, de 16, ambos fugitivos. Tres hijas, Melchora, Trinidad y Juana. Andrés Pita, de 38 años, casado con María, 78 años, estamos hablando de 1802, eh, que nació en 1764, ¿no? Un indio de apellido Pita, 1764 ya estaba, probablemente su padre tenía ese apellido. De todas maneras, los apellidos guaraníes en realidad no era, ellos no usaban apellidos, ¿no? Antes de la llegada de los conquistadores. Esto habrá sido una costumbre que adoptaron seguramente de los jesuitas o de otras, de los españoles que llegaron y empezaron a relacionarse con ellos, ¿no? Bueno, entonces acá está Andrés Pita, de 38 años, casado con María, dos hijos, Francisco, Fernando, de 9 años, y Juan, de 3. Dos hijas, María y Juana. No sabemos si tal vez María era María Francisca, perdón, María Felicidad, Pita o Juana Felicidad, no sabemos. Pero bueno, María y Juana. Tomás Pita, de 34 años, casado con Lucía, ambos fugitivos. Bueno, se habían escapado. Después hay otros que ya no son de apellido Pita. Yo quería nomás resaltar a estos. Así que bueno, estamos hablando de 1802, censo de encomenderos, de Atira a 17 kilómetros de Tobatí. Recordemos Felicidad Pita, la antepasada del futbolista, tiene que haber nacido aproximadamente en 1815, 1820.
¿Pudo haber sido hija o nieta de esta gente? Pu- Bien pudo haber sido. Pasa que no encontré la conexión. Bueno, sigamos con otro documento. Em, a ver, esto es matrícula de la feligresía de los naturales del pueblo de India de San Francisco de Atirá, distante de la capital al este 12 leguas, fecha 10 de abril del año 1817, del señor 1817. Por mí, el cura doctrinero propio de dicho pueblo, don Juan Gregorio Portilla. Bueno, em, a ver, página 156, están unas familias, debería ser acá, a ver, sí, acá, de apellido Pita, o Pita, o Pita. Bueno, acá está. Esto es un censo, ¿no? Esto es un censo de naturales, también se le dice, o matrícula de la feligresía, lo mismo, o sea, gente que pertenecía a la feligresía de Atirá. Habían varios indios. Acá está la casa de Lucas Vera, 28 años, su mujer, esta mujer, Trinidad Pita, 28 años, hijos, dice acá, Pedro Pablo Vera, Plácida Vera, bueno, María Joaquina Pita, puede ser la misma que vimos antes, 52 años, Catalina Pita, Clara Pita, entonces hay varios, ¿no? Después hay una más, estaba por acá, a ver si la encuentro. Bueno, ven que acá hay apellido Sapí, todos estos eran de esas encomiendas, que ahora ya eran indios, digamos, libres, ya no pertenecían a un encomendero, ¿no? Em, ya les digo en dónde están los otros Pita. A ver, están en la página, esto es 1825, ¿no? 1817, pero no habíamos dicho. Página 160 y 186. Bueno, a ver, 160. Acá vemos que está María Juana Pita con su hija María Dolores Cambay. Y después, página 186, hay otros. Está acá, a ver, Fernando Pita. Acá dice, casa de Mercedes Arazarí, creo que dice. Hijo, creo que dice ahí, Fernando Pita. Su mujer, María Petrona Paraná. Jóvenes, 20 y 19 años. Después, casa de Andrés Pita, de 56, este que vimos antes, con su mujer María Teodora Chuerí, de 42. Sus hijos María Tomasa, José Domingo, María Santa, José del Rosario y María Antonia y Juan Bautista. Tenía varios hijos. Acá no está Felicidad Pita. Puede ser que no haya nacido todavía en 1817. Acá dice 1825, pero el censo de 1817. Por ahí nació un poco después. Pudo haber sido hija de este Andrés Pita, pero bueno, no. Acá en este censo no aparece. Bueno, otro documento más. Vamos a ver dos más nomás. Todos estos documentos que estamos viendo, estos censos, son todos del Archivo Nacional de Asunción, en la sección Nueva Encuadernación. Y se pueden consultar, como estamos viendo ahora, en Family Search. Muy bien, vamos a ver uno más de la sección Historia. A ver, ponemos acá. Este documento, el título es Causas a cargo del juez del crimen de primera instancia. Em, a ver, estamos en la página 909. Acá está el título. Sí, causas a cargo del juez del crimen de primera instancia. Sección Historia. Tal vez esta carpetita debería estar en la sección civil y judicial. Así que es.
volumen 315, número 21. Em, Así que volvamos a la página donde estábamos antes y vemos que, a ver, una página antes. Acá al final, justo al final de la página, hay una entrada, un asiento, ¿no? Un asunto, un caso, que dice que José Rosario Pita, natural de la República, indio, vecino del partido de Atira, soltero de 25 años, fue introducido en la carcelería, bueno, en este caso era un reo, ¿no? Introducido en la carcelería el día 27 de octubre de 1854 por estupro violento no consumado contra la joven inmatura Petronila Cáceres. Fue un intento que mediante los gritos que daba se libró de su agresor, habiendo sido juzgado ya anteriormente por igual crimen. La causa se hallaba al fin del semestre pasado, dice acá, en estado de contestarse por el reo a la acusación fiscal. Y habiendo llegado después el estado probatorio, ha fenecido, mediante haberse servido el excelentísimo señor presidente de la República, con fecha 27 de febrero de este año, mandar castigar con 50 azotes al dicho reo y que fuese puesto en libertad. Bueno, más allá de este asunto judicial, es una prueba más de que había un indio con el apellido Pita, José del Rosario Pita, vecino de Atirá, esto, la fecha como estábamos viendo, 1854. Esto ya es contemporánea de Felicidad Pita, ¿no? Te podría haber sido un primo, o primo, sí, primo segundo, puede ser. Bueno, em, ¿qué quiero probar o qué quiero demostrar con todo esto? Que aunque no pude encontrar al padre o madre de Felicidad Pita, como ella vivió en Tobatí, muy cerca de estas familias de indios, de apellido Pita, de Atirá, ¿no? También habían otras en Altos, que ahora no lo voy a, tengo documentos, pero no lo voy a poner para no hacer tan largo el video. Estas son mis evidencias, digamos, indirectas, ¿no? Para probar que Felicidad Pita era de origen guaraní. Tengo otras evidencias que ahora a, voy a pasar a mostrar. Tal vez lo haga en un segundo video. Quiero mostrar que también habían otras personas de apellido Pita, muy poquitas, que eran de origen europeo, pero no italiano, sino español y portugués. Habían un par de personas de apellido Pita que pude encontrar, pero ninguna, o sea, eran todos comerciantes que más bien vivían en Buenos Aires, pero que iban a Asunción por cuestiones de negocios, ¿no? Hubo uno también, que lo vamos a ver en un documento, que por lo que vi tenía una barca y llegó hasta la villa de Concepción. Esto es en el norte paraguayo, o sea que bien pudo haber tal vez pasado por Tobatí. Eso lo vamos a ver la segunda parte de este video. No quiero hacerlo demasiado largo, pero bueno, quiero agradecerles por haber llegado hasta acá y los invito, por supuesto, a suscribirse a este modesto canal de Genealogía del Paraguay, donde la única intención que tenemos es compartir información sobre el origen de nuestros antepasados, ¿no? Y que sea una información verdadera, basada en fuentes documentales, no en alguna leyenda o en alguna tradición que por ahí se pasa de vía oral y que no se puede comprobar, ¿no? No tiene nada de malo, por supuesto, haber heredado un apellido guaraní, al contrario. O sea, una persona tendría que estar muy orgullosa porque, bueno, todos en Paraguay, la gran mayoría tenemos sangre guaraní. De hecho, la composición étnica, ¿no? La composición genética del paraguayo, vamos a decir promedio, o sea, la gran mayoría, es tener de un 35-40% o hasta 50% de ADN guaraní. Y luego el otro 50% o 40% es de ADN español, la mayoría, y un poquito de ADN africano también, porque también está ese componente. Podemos hacer otro video al respecto. Hay uno igual en el canal en el cual hablo de los esclavos junto con el investigador Roberto.
Schiapapietri. Así que, de nuevo, los invito a ver a suscribirse al canal y si les interesa, eh, que haga una investigación similar a esta, con sus apellidos, ¿no? O con alguna de las ramas de su familia, me pueden contactar. Están todos mis datos acá en en este canal. También voy a dejar un comentario fijado para que puedan ver mis datos para que me puedan contactar. Así que muy bien, les agradezco mucho y hasta el siguiente video.